Hoy os voy a hablar de una de las formas más clásicas de ganar dinero con las criptomonedas, la minería, que no es otra cosa que validar los bloques dentro de una cadena de bloques con el consenso Proof of Work, es decir, el consenso que utiliza Bitcoin, por ejemplo, utilizando para ello equipos especializados. Pero no vamos a comprar las máquinas y todo eso, no, vamos a hablar del alquiler de la potencia de minado. Vamos a hablar de la minería en la nube. Bienvenidas, bienvenidos, deseo que esta información te sea de ayuda y la encuentres útil. Si quieres saber más sobre la validación, el Proof of Work, Proof of Stake y cómo ganar un poco con una cosa o con otra, te dejo un vídeo por ahí donde te explico todo lo referente a la minería. Pero hoy nos vamos a centrar en la minería en la nube. ¿Qué ventajas tenemos en la minería en la nube? Bueno, pues lógicamente que no tenemos equipos, no tenemos que comprar el equipo y no lo vamos a tener minando en nuestra casa. Estos equipos lo que hacen tienen una temperatura de funcionamiento muy alta, tienen mucho ruido, pero un ruido de unos 70-80 decibelios, depende de los equipos, pero bueno, son mucho ruido y es muy molesto tenerlo las 24 horas funcionando, y además consumen electricidad, consumen mucha electricidad. Os dejo esto para que veáis el coste de electricidad de minar un Bitcoin en diferentes partes del mundo. La parte más cara sería minarlo en Italia, que nos costaría más de $200.000, y la parte más barata sería minarlo en el Líbano, cuya electricidad son 200. Estas empresas lo que hacen es alquilarnos el poder de minado. Nos alquilan la potencia que le están dando sus equipos y parte de esa potencia pues nos la alquilan para nosotros obtener los rendimientos. Claro, pensad que ellos tienen unas instalaciones acordes a poder minar eficientemente, lo más eficientemente posible. Es decir, mantienen la temperatura en unos valores acordes. Están fuera del núcleo poblacional, es decir, el ruido que tienen estas máquinas pues no afecta a la vida cotidiana. Y además están localizados en sitios donde la electricidad es muy barata. O tienen placas solares o unos equipos de producir electricidad que es muy barato, por lo tanto es más rentable el minar allí. La minería tiene una serie de riesgos y podemos enumerar los siguientes. En el punto número 1, bueno, pues que la empresa que nos esté supuestamente alquilando, pues que no sea muy legítima, ¿no? Y que intenten engañarnos. Nosotros le damos un dinero, él dice que sí, que tiene los equipos y que nos está minando, y que luego o nos hace pagos parciales del rendimiento que nos tendría que estar dando esos equipos, o no nos da nada, de repente no nos da nada, bueno, el típico scam que todos conocemos. El segundo punto es que la criptomoneda que estamos obteniendo los rendimientos, pues que baje su precio. Nosotros los rendimientos los cobramos en la criptomoneda, cobramos un determinado número de esa criptomoneda. Lógicamente, si baja el valor, pues perdemos más dinero o no ganamos tantos rendimientos. Si sube el valor, pues bueno, podríamos estar ganando más. Y el tercer punto es que el hash rate de la criptomoneda que estamos minando, bueno, pues que se incremente mucho, ¿no? Pues imaginaos una criptomoneda que es muy rentable, que la gente se da cuenta que es una criptomoneda muy rentable y todo el mundo quiere minar ahí. Claro, se incrementa muchísimo el hash rate, por lo tanto las recompensas que tenemos por nuestra capacidad de minado pues bajan. ¿Cómo minimizamos estos riesgos? Bueno, pues en el punto número 1, por ejemplo, mirar cómo estaban hablando de la empresa. Bueno, por ejemplo, IQ Mining pues es una empresa de minería en la nube. Bueno, aquí tenemos pues más o menos lo que ofrece, y si vamos a Trustpilot pues vemos la calificación que tiene de esta compañía, ¿vale? Puede haber compañías que no tengan tantas reviews, pero esta sí que tiene bastantes, 369, y de ellas de una estrella pues el 58%, ¿vale? Por lo tanto pues no podemos fiarnos de esta compañía. Bueno, peligro, llevo 3 intentos de negocios de retirar mi dinero. Otra bandera roja dentro de este punto es si el rendimiento que nos están prometiendo es más alto que lo que podríamos nosotros obtener minándolo desde nuestra casa, mucho más alto, claro, quitando la electricidad, a coste cero de electricidad. Vamos a otra compañía como por ejemplo Hashim24.com, ¿vale? Y estos son los planes que tiene. Estos son los planes que te dicen, bueno, pues puedes comprar 1 terahashes en dólares, 75,50 por 1 terahash, ¿vale? Que serían 1000 gigahashes. Vale, 1 terahash, descuento por volumen, pagaríamos 75,50 dólares y el beneficio estimado sería un 47%, ¿vale? Sería este beneficio, es decir, nos daría esto más nos darían los 1000 terahash, ¿vale? Vamos a las calculadores de What2Mine, metemos aquí 1 terahash y vamos a calcular cuánto nos darían. Vamos aquí
aquí vemos, bueno, pues aquí vemos que un terahash minando Bitcoin nos daría 0,06 céntimos al día. Si hacemos el cálculo, 0,06 por 365 nos darían 21,9 dólares de ganancias. ¿Vale? Y aquí vemos que son 23,79 en 12 meses, ¿vale? Que sería un año. Está un poquito más por encima, pero bueno, podemos dejar pasarlo por alto. Pero ¿qué pasa? Que eso es lo que vas a ganar durante 12 meses. 23,79 y los 50,30 que tú has metido, en principio lo pierdes, porque ellos, según el beneficio, te tendrían que estar dando los 50,30 que tú metiste más los 23,79 de beneficio. Pero según las minerías, la calculadora de minería, vemos que es solo el beneficio lo que estaría correcto, ¿vale? Por lo tanto, no es acorde a la realidad. Y otro punto para mí de preocupación es si es una empresa centralizada, es decir, nosotros depositamos unos fondos directamente, pero no tenemos control de esos fondos, no estamos interactuando con un contrato inteligente que podamos sacar de ese contrato inteligente o no, sino que es directamente una empresa donde estamos mandando esos fondos. Respecto a cómo minimizar el punto 2, es más difícil controlarlo. La única opción que tenemos es que estemos mirando una criptomoneda, que hayamos estudiado el proyecto, que nos sintamos cómodos con ella, que no creamos que vaya a desaparecer o que vaya a bajar mucho de precio, sino que creamos que tiene un peso bastante relativo dentro del ecosistema y por lo tanto, bueno, en un futuro, durante el tiempo que nosotros tenemos alquilado ese poder de minado, pues bueno, se va a mantener. Sobre cómo minimizar los riesgos del punto 3 va bastante ligado al 2. Si nosotros conocemos el proyecto, podremos saber si se va a producir un halving pronto, es decir, las recompensas a los mineros se van a reducir a la mitad, o si van a permitir que la minería de repente se haga con ASIC, con equipos dedicados, que se esté haciendo hasta ahora con GPUs, que son tarjetas gráficas, y ahora se vaya a permitir con ASIC, que son equipos mucho más potentes. Bueno, pues si se va a permitir con ASIC, se puede prever que la potencia de minado del hash rate de esa criptomoneda suba, que se metan más ASIC. O si lo que estamos minando, la criptomoneda que estamos minando, tiene mucho rendimiento. Si tiene mucho rendimiento, más gente va a querer minarla. Para que os sirva de ejemplo, la última criptomoneda más importante y que más rendimiento ha tenido ha sido Kaspa. Kaspa, aquí vemos, pues ha tenido con un solo minero, el Adminer KS3, pues una rentabilidad de 424 dólares, ¿vale? Estos son mineros, bueno, estos igual sí que puede valer 40.000 dólares, pero hay algunos más baratos que te están dando un rendimiento. La tasa de hash de la red, si la vemos aquí en todo, pues últimamente en abril pues estaba un poquito baja. ¿Y qué pasa aquí? Se ha disparado. ¿Por qué? Porque era una rentabilidad muy alta. Vale, aquí tenemos todos los gráficos, los datos históricos. Por aquí tenemos las recompensas que han ido bajando desde aquí, ¿vale? Han ido bajando gradualmente, pero aquí estaban bastante altas. Los ingresos, pues lógicamente los ingresos es la línea verde, ¿vale? Los ingresos han subido y tuvo aquí un pico, luego ha seguido bajando, ¿vale? Y el hash rate, que esto es esto lo que nos interesa, desde junio, ¿qué pasó aquí? Pues que aceptaron los ASIC. Estaban aquí minando con tarjetas gráficas, ¿vale? Todo esto por aquí, abril. Desde aquí vemos que la dificultad y la tasa hash de la red, pues desde julio se empiezan a incrementar. Y lógicamente los rendimientos, los ingresos empiezan a bajar, ¿vale? Y sube muchísimo la dificultad, lo vemos aquí en la gráfica, ¿vale? La gráfica, a partir de ahí, a partir de mayo, pues se va a ver la subida espectacular que ha tenido la tasa hash, ¿no? Y eso es lo que nos puede pasar, que suba mucho la tasa hash y nos bajen las recompensas. Hoy te traigo dos proyectos de minería en la nube un poco peculiares. Son proyectos donde se interactúan con smart contract, es decir, no estamos depositando nuestra inversión a un tercero, sino que estamos haciéndolo mediante smart contract, que es más fácil recuperar nuestra inversión, pero no está libre de riesgos. Estos dos proyectos son GoMining y Greenblock Capital. Vamos aquí, GoMining lo que hace es que te permite comprar un NFT y con la compra de ese NFT es como si estuvieses alquilando la potencia de minado, ¿vale? NFT por GoMining, ¿vale? Puedes stackearte en un token que también puedes stackear, pero bueno, el tema es la potencia es por NFT. Aquí está el mercado de NFT para que veáis.
Hay un mercado primario y otro secundario. Y aquí tenemos, pues bueno, pues 32 USDT, pues tenemos 32 USDT por terahash, ¿vale? Un terahash, y estaríamos mirando con 35 vatios por terahash. Bueno, pues un poco, luego te quitan los rendimientos y demás, pero bueno, un ROI que te está dando del 25%, ¿vale? Esto es que es un ROI, claro, tú tienes el NFT, que luego el NFT lo puedes vender siempre que haya liquidez, ¿vale? Que sí que hay un mercado secundario, pero esto si cae muchísimo de uso, tienen problemas o lo que sea, pues va a ser más difícil vender los NFTs. Pero bueno, es comprar un NFT, ¿ves? Pues hay diferentes precios con diferentes terahashes que te da el NFT y el ROI anticipado que tiene cada uno de ellos, ¿vale? Te puedes hacer una búsqueda, ordenarlo por ROI, ordenarlo como quieras, ROI mayor o menor, por ejemplo, ¿vale? Y es el ROI de 36, ¿vale? 36% es el ROI mayor que hay. Tenemos el ROI anticipado con los datos actualmente que hay, sería un 36%. Y el historial del ROI de 55%. ¿Por qué? Porque Bitcoin ha estado más alto, ¿vale? Y se ha minado un poquito más. Eso es por lo que viene, ¿vale? Porque el Bitcoin está un poco más bajo. Greenblock Capital tiene un token que se llama el GBT y aquí te dice lo que te está dando, ¿vale? La potencia de minado son 24 Antminer L7, que podemos ver aquí. Bueno, aquí tenemos Greenblock Capital, que nos está diciendo que el poder de minado que tienen actualmente son, pues esto, 117.200 megahashes, ¿vale? 217 terahashes. Eso es todo lo que tienen hasta ahora, que son 24 máquinas al miner. El token GBT tiene un fee de venta del 10%, y con ese fee pues va al tesoro, y con ese tesoro pues lo que hace luego es comprar mineros, ¿vale? O sea que se va incrementando por los GBT que tienes tú, simplemente de la gente que vende, pues se van incrementando los mineros que tienen, los mineros que se reparten entre todos. Estos megahashes se reparten entre la gente que tiene en stake, es decir, entre los GBTs que hay en stake. Con estos GBTs en stake, pues nos da que por 50 GBT tenemos un megahash, ¿vale? Por 50 GBT en stake. El precio que está el GBT pues sería como un 0,459 dólares por cada megahash. Y el rendimiento es 1,56% a la semana, ¿vale? Weekly Percentage Yield, ROI por semana, ¿vale? Entonces, ROI por semana, 1,56, si lo multiplicamos por 52 semanas que tiene el año, nos saldría 81,12% anual. Otra opción dentro de la minería de la nube, pero que se necesita estar mucho más pendiente, es el alquiler de la potencia de minado directamente a los mineros a través de la plataforma NiceHash. Bueno, esto lo podemos hablar en otro vídeo. Si te interesa esto, pues me lo pones en los comentarios y hablamos de ello en otro vídeo. ¿Qué? ¿Te vas a poner el frontal y el pico y vas a ponerte a minar? Ponme en los comentarios cómo te han parecido estas tres formas. Yo creo que algunas son interesantes, sobre todo Greenblock Capital. Pero ahí lo dejo para que tú lo estudies y tú lo veas más detenidamente. Gracias y hasta la próxima.